Bienvenidos a Santidad Diaria. Hoy les traemos la historia épica de Josafat, rey de Judá, un líder que combinó fe, sabiduría, justicia y alegría. A través de sus batallas, enseñanzas y festivales, Josafat nos muestra cómo un corazón obediente a Dios puede transformar un reino entero. Prepárate para descubrir lecciones de liderazgo, obediencia y fe que inspiran a vivir cada día guiados por la palabra del Señor. Quédate hasta el final y aprende cómo la verdadera victoria viene de confiar en Dios en todo momento. Si aún no te has suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo, dar like y compartir con amigos y familiares, para que juntos hagamos crecer esta comunidad. Josafat nació en un tiempo donde Judá había conocido conflictos, guerras y reyes con corazones vacilantes. Su padre, Asa, había sido un rey valiente, guiando al pueblo con firmeza y fe. Pero el joven Josafat comprendió desde muy temprano que ser rey significaba más que portar corona y espada. Significaba servir a Dios y a su pueblo con justicia y sabiduría. Desde niño, Josafat mostró curiosidad y determinación. Mientras otros niños jugaban con arcos y pequeñas espadas, él pasaba horas escuchando a los sacerdotes y escribas, aprendiendo sobre la ley de Dios y la historia de Israel y Judá. Su madre le enseñó canciones de alabanza, y su padre lo instruyó en estrategia, diplomacia y liderazgo. Cada día, Josafat se sentía más preparado para asumir una corona que algún día recaería sobre sus hombros. La juventud del príncipe estuvo marcada por desafíos que moldearon su carácter. Una vez, mientras exploraba los bosques cercanos a Jerusalén con sus amigos, un grupo de bandidos intentó robarlos. Josafat, con astucia y calma, guió a los niños hacia un terreno más seguro, usando su conocimiento del paisaje y su voz firme para mantener alejados a los atacantes. Desde ese día, la gente comenzó a notar algo especial en él. Un joven con valentía, inteligencia y corazón justo. Al llegar a la adolescencia, Josafat ya entendía la responsabilidad que le esperaba. Observaba a su padre gobernar, aprender de sus éxitos y errores, y se preparaba para un futuro incierto. En Judá, la paz era frágil. Los reinos vecinos, como Moab, Amón y Edom, miraban con codicia las fronteras de Judá. Las tensiones con Israel del norte también permanecían, y la diplomacia y la guerra eran herramientas necesarias para cualquier líder. Pero Josafat no era un joven común. Mientras los nobles planeaban estrategias y los guerreros entrenaban, él dedicaba tiempo a orar y buscar la guía de Dios. Comprendía que las victorias sin fe serían vacías, y que la justicia sin obediencia a la ley divina conduciría a la ruina. Los sacerdotes de Jerusalén lo reconocieron como alguien especial, y comenzaron a instruirlo con historias de profetas, milagros y promesas divinas, enseñándole a discernir entre el poder humano y la voluntad de Dios. El día que Asa, su padre, falleció, Josafat tenía poco más de 20 años. El trono de Judá estaba listo para él, pero también lo estaban los desafíos, un pueblo cansado de conflictos, enemigos al acecho, y la necesidad de restaurar la fe y la unidad de la nación. Al subir al trono, Josafat proclamó ante el pueblo: «Serviré al Señor y a Judá con justicia y corazón sincero. Buscaré la guía de Dios en cada decisión, y protegeré a nuestro pueblo de la maldad y la opresión». El pueblo celebró con júbilo. Cantos y alabanzas llenaron Jerusalén mientras el joven rey tomaba posesión de su destino. Pero Josafat sabía que la verdadera prueba no estaba en la coronación, sino en gobernar con fe y sabiduría, enfrentando amenazas externas e internas sin perder su rumbo espiritual. Sus primeros días como rey fueron una mezcla de celebración y planificación. Se reunió con generales, nobles y sacerdotes, revisando la seguridad de las fronteras, la organización de ciudades y aldeas, y la restauración de la ley de Dios en toda Judá. Sabía que un reino fuerte se construye tanto en la tierra como en el corazón del pueblo. Josafat también implementó cambios sorprendentes y hasta divertidos. Durante las festividades, organizaba juegos y competencias para que la gente celebrara mientras aprendía sobre la historia y la fe. La música, la danza y la alegría se combinaban con enseñanza espiritual. El joven rey comprendió que un pueblo feliz y enseñado era más fuerte que cualquier ejército. Así comenzó el reinado de Josafat, un joven rey lleno de fe, inteligencia y determinación, consciente de que cada día sería un desafío para mantener a Judá fiel, segura y guiada por Dios. Los próximos capítulos de su historia revelarían batallas, alianzas, milagros y decisiones que pondrían a prueba su carácter y demostrarían que la verdadera grandeza de un rey no se mide por coronas ni ejércitos, sino por su obediencia y fe en Dios. Tras asumir el trono, Josafat comprendió que gobernar un reino no era solo proclamar justicia y enseñar la ley de Dios.
también debía proteger Judá de enemigos visibles y amenazas escondidas. Los informes llegaron rápido, Moab y Amón se aliaban, Edom se preparaba para atacar, y hasta algunos nobles descontentos murmuraban en las sombras. Josafat llamó a sus generales y les dijo con voz firme: «No temáis a los ejércitos que se acercan. Nuestra fuerza no está solo en las armas, sino en confiar en Dios y en mantener la unidad del pueblo». El joven rey decidió hacer algo que combinaba estrategia militar con fe. Organizó a los soldados en formación, pero al frente puso coros y músicos, instrumentos en mano, proclamando alabanzas y canciones de victoria. Mientras los enemigos se acercaban, los soldados no solo marchaban, sino que cantaban con alegría y esperanza. Era un ejército entrenado, sí, pero también un ejército guiado por la fe. Entre los soldados había quienes dudaban. Cantar en lugar de atacar no es una locura. Josafat los miró con firmeza y les dijo: «No subestimen el poder de Dios. Hoy marchamos con él, y nuestra victoria no dependerá solo de la espada». Cuando los ejércitos enemigos llegaron a las fronteras de Judá, encontraron un panorama inesperado. Los soldados de Josafat avanzaban, pero no con gritos de guerra, sino con cantos que resonaban en los valles y montañas. Los enemigos, confundidos y desmoralizados, comenzaron a luchar entre sí, incapaces de coordinarse ante la fuerza que parecía surgir del cielo mismo. La batalla terminó sin un solo derramamiento de sangre por parte de Judá. Los aldeanos salieron de sus casas, sorprendidos y agradecidos, viendo cómo Dios había actuado a través de su rey. Josafat no solo protegió a Judá, sino que enseñó al pueblo una lección de fe y obediencia, que la verdadera fuerza no se mide solo con armas y estrategia, sino con corazón y confianza en Dios. Pero el joven rey sabía que la paz duraría poco. Los conflictos vecinales y las alianzas políticas serían constantes. Fue entonces cuando decidió recorrer el reino, visitando aldeas y ciudades, enseñando la ley, fortaleciendo la fe y motivando a los líderes locales. Durante estas visitas, Josafat mostraba un lado divertido y cercano. Jugaba con los niños, compartía comidas con los aldeanos y contaba historias que mezclaban historia, enseñanza y humor, haciendo que todos comprendieran que la obediencia a Dios podía ser alegre y motivadora. Además de la fe, Josafat implementó estrategias políticas inteligentes. Fortificó ciudades fronterizas, estableció rutas de comunicación rápidas entre Jerusalén y aldeas, y envió espías y mensajeros para vigilar movimientos de los enemigos. Pero su táctica más valiosa siempre fue la oración colectiva y la proclamación de alabanzas. Sabía que un pueblo unido en fe es más fuerte que cualquier ejército del mundo. Entretanto, Josafat fortaleció la educación religiosa. Mandó maestros y levitas a recorrer Judá, enseñando la ley de Dios y explicando los errores y éxitos de los reyes anteriores. Así, el pueblo entendió que no solo era importante proteger las fronteras, sino también cultivar un corazón fiel y obediente, porque la verdadera seguridad venía de la relación con Dios. A pesar de su juventud, Josafat comenzó a ganarse respeto y admiración no solo en Judá, sino también en los reinos vecinos. Su reputación crecía como un rey valiente, justo y sabio, alguien que no solo luchaba con armas, sino con corazón, oración y fe. Los enemigos empezaron a temer no solo su ejército, sino la fuerza invisible que lo guiaba, la mano de Dios sobre Judá. Así, Josafat demostró que ser rey no significa solo conquistar con fuerza, sino liderar con corazón, sabiduría y fe, y que cada victoria, cada enseñanza y cada canción de alabanzas fortalecía no solo al reino, sino al espíritu de todo un pueblo. El capítulo cerró con un mensaje claro. Judá tenía un rey que no solo protegía con estrategia, sino con oración, y que enseñaba que la verdadera victoria siempre llega cuando se confía plenamente en Dios. Con el tiempo, Josafat comprendió que la fuerza militar y la fe eran esenciales, pero también debía manejar la política de manera sabia. Los reinos vecinos miraban con atención a Judá, y algunos ofrecían alianzas tentadoras que podrían fortalecer su posición, mientras otros buscaban aprovechar cualquier debilidad. Uno de los desafíos más grandes llegó con Acab, rey de Israel, un hombre astuto pero conocido por su maldad. Propuso a Josafat unirse en campaña militar contra Aram, un enemigo común. Muchos consejeros de Judá lo animaban. Es la oportunidad de mostrar fuerza y expandir nuestro reino. Sin embargo, Josafat dudó. Sabía que una alianza con un rey malvado podía traer problemas espirituales y políticos. Decidido a hacer lo correcto, Josafat primero buscó la guía de Dios. Reunió al pueblo en Jerusalén, proclamó un ayuno y clamó: «Señor, Dios de nuestros padres, ¿debemos unirnos a Acab en esta guerra?
Guíanos con tu sabiduría y protégenos de decisiones que desagraden tu corazón. Dios respondió a través de un profeta, dejando claro que la alianza era peligrosa y traería desgracia. Josafat escuchó, y con humildad y valentía decidió retirarse de la campaña, mostrando que la obediencia a Dios es más importante que cualquier estrategia política o militar. Pero la vida del rey no era solo política. En el reino surgieron desafíos internos, aldeas con hambre, conflictos entre familias, y rumores de descontento entre los líderes locales. Josafat reaccionó con creatividad y humor. Durante visitas a las aldeas, organizaba festivales donde enseñaba la ley de Dios de manera divertida. Cuentos, canciones y competencias que involucraban a grandes y pequeños. Así, mientras fortalecía la fe, también ganaba la lealtad y el amor del pueblo. Entretanto, Josafat consolidó su ejército y preparó fortificaciones en las fronteras. Pero esta vez no solo confiaba en la fuerza física, combinaba estrategia con fe, enviando mensajeros y exploradores para prever ataques y asegurándose de que todos los soldados entendieran que su fuerza última provenía de Dios. Un día, mientras inspeccionaba los caminos fronterizos, Josafat se encontró con un grupo de profetas jóvenes y entusiastas. Ellos lo desafiaron de manera inesperada. «Rey, tu alianza con Israel podría desviarte del camino de Dios. Debes ser valiente, pero también sabio y temeroso del Señor». Josafat sonrió y les respondió con humor. «Tranquilos, muchachos. No permitiré que un mal consejo nuble mi juicio. Dios es mi guía, y si Él me acompaña, ningún ejército ni alianza peligrosa podrá desviarnos». Esa mezcla de sabiduría, fe y sentido del humor hizo que el pueblo lo admirara aún más. Los aldeanos contaban historias de cómo el rey podía caminar por los caminos, revisar las aldeas y al mismo tiempo enseñar lecciones espirituales mientras compartía risas y alegría. Sin embargo, no todas las noticias eran buenas. Algunos enemigos menores intentaron infiltrarse en Judá, aprovechando la distracción de la alianza fallida con Israel. Josafat respondió con rapidez. Envió tropas estratégicas y proclamó oraciones colectivas y cantos de alabanza, logrando que los invasores se retiraran sin enfrentamiento directo. Una vez más, demostraba que la victoria con fe supera la fuerza bruta. El capítulo cerró con Josafat sentado en su palacio, reflexionando sobre los desafíos que enfrentaba. Comprendió que gobernar un reino requería equilibrio entre fe, estrategia, política y corazón, y que cada prueba era una oportunidad para enseñar al pueblo sobre la obediencia y confianza en Dios. Tras haber enfrentado alianzas peligrosas y consolidado su reino, Josafat pensó que los días de tensión podrían calmarse. Sin embargo, pronto llegaron noticias alarmantes. Moab y Amón, reinos vecinos, se habían unido a Edom para atacar Judá. La amenaza era enorme. Un ejército poderoso se acercaba, decidido a invadir y saquear. Josafat reunió inmediatamente a su pueblo en Jerusalén. Su primer acto no fue convocar soldados ni planear batallas con espadas, sino orar y ayunar. Lleno de humildad, se dirigió al Señor. «Señor, Dios de nuestros padres, ¿cómo enfrentaremos esta gran amenaza? Tú eres nuestra fuerza, y sin ti, todo será en vano». El pueblo respondió con fervor. Todos se unieron en oración, recordando las enseñanzas del joven rey sobre la obediencia y la fe. Desde los ancianos hasta los niños, Judá se convirtió en un ejército espiritual, proclamando que Dios guiaba sus pasos y protegería su tierra. Josafat también preparó su ejército de manera estratégica. Ordenó que los soldados se organizaran en formación, pero de nuevo hizo algo que sorprendió a todos. Los músicos y cantores marcharían al frente, proclamando alabanzas mientras los soldados avanzaban detrás. Muchos dudaban de esta táctica poco convencional, pero el rey insistió. «No será nuestra fuerza ni nuestras armas lo que nos salve, sino la mano del Señor que guía a su pueblo». El día de la batalla, el ejército enemigo llegó al valle de Jerusalén. Pero lo que encontraron no fue un ejército común. Los soldados de Judá avanzaban cantando y alabando, con tambores y trompetas que retumbaban en las colinas. La confusión se apoderó de los invasores. No entendían cómo un ejército podía marchar con alegría en medio de una amenaza mortal. Y entonces sucedió algo sorprendente. Los ejércitos de Moab y Amón comenzaron a pelear entre ellos mismos, incapaces de organizarse frente a la fuerza espiritual de Judá. Algunos intentaron huir, otros se enfrentaron entre sí. En pocas horas, el valle quedó desierto de enemigos, mientras Judá celebraba una victoria sin derramar una sola gota de sangre. El pueblo estalló en júbilo. Cantos y danzas llenaron Jerusalén, celebrando la salvación que vino directamente de Dios. Josafat enseñó a su gente que la verdadera victoria no se mide por la fuerza, sino por la fe,
la obediencia y la unidad del pueblo con Dios. Tras la victoria, Josafat no permitió que la gloria lo cegara. Envió mensajeros a los pueblos vecinos para asegurar la paz y reforzó la enseñanza de la ley de Dios en todas las ciudades. Además, aprovechó para implementar festivales y juegos educativos, enseñando la historia de Judá, las batallas y las lecciones de fe de manera entretenida y alegre. Incluso entre la celebración, Josafat recordó que los desafíos no terminan con una victoria. La lección era clara: confiar en Dios, mantener la unidad del pueblo y enseñar justicia eran los pilares de un reino duradero. Así, Judá no solo sobrevivió a la amenaza de Moab y Amón, sino que creció en fe, confianza y alegría, convirtiéndose en un ejemplo para todos los reinos vecinos. Josafat demostró que un rey puede ser valiente y astuto, pero que la verdadera grandeza reside en la obediencia a Dios y la guía del pueblo con amor y sabiduría. El capítulo cerró con el rey observando el valle desde Jerusalén, sonriendo mientras escuchaba los cantos de su pueblo. Sabía que las victorias más grandes no siempre se ganan con espadas, sino con fe, oración y unidad. Después de la sorprendente victoria sobre Moab y Amón, Josafat comprendió que proteger Judá no era solo vencer enemigos, sino también fortalecer el corazón de su pueblo. Así que dedicó su reinado a enseñar justicia, restaurar la ley de Dios y preparar a Judá para los desafíos futuros. El rey envió jueces a todas las ciudades, acompañados por levitas y maestros. Pero Josafat no los instruyó solo para juzgar disputas. Quería que enseñaran sabiduría y temor de Dios. Les dijo: no solo administren justicia, sino enseñen al pueblo a vivir según la ley de Dios. Que cada juicio sea un aprendizaje y cada decisión una guía hacia la rectitud. Para asegurarse de que todos comprendieran, Josafat implementó un método creativo y entretenido. En las plazas de las aldeas, organizaba representaciones teatrales y juegos de preguntas sobre la ley y las historias de Israel. Los aldeanos participaban, aprendían y se divertían al mismo tiempo. Los niños memorizaron historias de profetas, milagros y reyes, y los adultos recordaban la importancia de la justicia y la fe. Además, Josafat fortaleció las ciudades fronterizas y mejoró la administración interna del reino. Construyó caminos, depósitos de alimentos y sistemas de comunicación rápida entre las aldeas y Jerusalén. Todo esto lo hizo sin perder la alegría y el humor que lo caracterizaban. Durante las inauguraciones de caminos y fortalezas, a menudo se le veía jugando con los niños o compartiendo bromas con los aldeanos, recordándoles que la obediencia a Dios también podía estar acompañada de alegría. Un día, mientras inspeccionaba un grupo de aldeas, Josafat se encontró con un problema inesperado. Algunos líderes locales se habían corrompido, aceptando sobornos y favoreciendo a unos sobre otros. Josafat, lejos de enojarse, reunió a todos y les dijo con firmeza y humor: pueblo mío, no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. El verdadero líder protege a todos con justicia, no con favoritismos. Aprendan de esta lección antes de que sea demasiado tarde. La combinación de disciplina, enseñanza y diversión hizo que los líderes comprendieran rápidamente la importancia de actuar con rectitud. Los aldeanos, al ver a su rey cercano y justo, se sintieron inspirados a seguir su ejemplo. Pero Josafat no se limitó a enseñar justicia, también fortaleció la fe del pueblo. Organizó festivales de alabanza y peregrinaciones al templo, donde los sacerdotes enseñaban la ley y la historia de Judá. Los músicos, danzantes y cantores llenaban las plazas de Jerusalén con alegría, y Josafat a menudo se unía a ellos, tocando instrumentos o cantando canciones que él mismo había aprendido en su juventud. A través de estas acciones, Judá no solo se volvió más segura y organizada, sino también un reino espiritual y alegre, donde la justicia y la fe se combinaban con la felicidad y el amor por Dios. Los reinos vecinos comenzaron a admirar a Judá, no solo por sus victorias militares, sino por la sabiduría y fortaleza de su rey. El capítulo cerró con Josafat sentado en los jardines del palacio, viendo a los niños jugar y a los aldeanos reunidos en oración y enseñanza. Reflexionaba sobre sus decisiones y comprendía que la verdadera grandeza de un rey no se medía en coronas, ejércitos o alianzas políticas, sino en la capacidad de guiar al pueblo con justicia, sabiduría y fe. Josafat había aprendido que un rey exitoso no solo gana batallas, sino que transforma corazones, fortalece comunidades y deja un legado de fe y rectitud que perdura por generaciones. Aunque Judá había experimentado victorias impresionantes y un periodo de prosperidad, Josafat sabía que el verdadero desafío de un rey no termina con la paz. Siempre existirían enemigos internos y externos que pondrían a prueba su fe, liderazgo y la unidad del pueblo. Uno de los problemas más persistentes fueron los líderes y nobles descontentos.
Algunos querían aprovechar la fama de Josafat para avanzar sus propios intereses, mientras otros se sentían molestos por la enseñanza y disciplina que el rey implementaba en las aldeas. Pero Josafat, con sabiduría y paciencia, manejó estas tensiones con justicia y humor. Recordad, les decía a los nobles, que un reino fuerte no se basa en favoritismos ni en ambiciones egoístas, sino en obediencia a Dios y la prosperidad de todo el pueblo. Quien actúa con justicia será reconocido, y quien actúa con codicia encontrará su camino más difícil. En lo personal, Josafat continuó siendo un rey cercano a su pueblo. Visitaba aldeas, organizaba competencias y juegos educativos, enseñaba la ley de Dios y celebraba festividades con alegría y música. Su humor y cercanía hacían que incluso los más rebeldes lo respetaran y aprendieran a seguir el camino de la justicia. Pero los desafíos también vinieron de fuera. Reinos vecinos, que observaban con envidia el éxito de Judá, comenzaron a tramar estrategias para debilitar al reino. Acab, el rey de Israel, insistía en formar alianzas y presionaba a Josafat para unirse en campañas militares que podrían desviarlo de los caminos de Dios. Josafat enfrentó una de las decisiones más difíciles de su reinado: unirse a Acab en una guerra contra Aram, lo cual podría traer beneficios políticos, o mantener la obediencia a Dios y retirarse, enfrentando críticas internas y externas. Con humildad y fe, Josafat consultó al Señor, buscando guía divina antes de decidir. Señor, guía mis pasos, oró. Que no me desvíe por ambición o presión política. Que mis decisiones reflejen tu voluntad y protejan a Judá de la maldad y la injusticia. La respuesta llegó a través de un profeta que le advirtió que la alianza sería peligrosa y que la verdadera protección de Judá dependía de confiar en Dios. Josafat obedeció, retirándose con su ejército de manera estratégica. Esta decisión fortaleció su relación con Dios y sirvió como ejemplo para el pueblo. La obediencia y la fe son más valiosas que cualquier victoria política. Al mismo tiempo, Josafat enfrentó tentaciones internas. Algunos nobles intentaron influirlo con riquezas y regalos para que cambiara sus decisiones. Otros presionaban para favorecer intereses personales en el comercio y la justicia. Josafat respondió con firmeza y humor, recordando que un rey justo no se deja corromper. Si el oro pudiera reemplazar la fe, entonces Judá ya no sería un reino guiado por Dios, decía, mientras sonreía ante los nobles que se sentían incómodos. Para fortalecer la fe del pueblo, Josafat intensificó las enseñanzas de la ley y organizó festivales de música, canto y dramatizaciones de historias bíblicas. Los aldeanos aprendían sobre profetas, milagros y lecciones de vida mientras se divertían y participaban activamente. Así, incluso en tiempos de tensión, el reino permanecía unido y lleno de alegría espiritual. El capítulo cerró con Josafat reflexionando en su palacio, observando Jerusalén iluminada por el atardecer. Sabía que cada desafío, interno o externo, era una oportunidad para demostrar liderazgo, fe y sabiduría, y que su verdadera victoria no residía en derrotar ejércitos, sino en transformar corazones y guiar a Judá con justicia y obediencia a Dios. A medida que Josafat avanzaba en su reinado, su fama se extendió más allá de Judá. La justicia, la sabiduría y la fe de su liderazgo eran reconocidas incluso por reinos vecinos. Sin embargo, no todos los encuentros eran positivos. Algunos buscaban aprovecharse de su prestigio. Entre ellos estaba Acab, rey de Israel, un hombre astuto, ambicioso y conocido por su maldad. Acab propuso a Josafat una alianza militar para conquistar Ramot de Galaad, un territorio estratégico. La oferta parecía ventajosa. Juntos podrían expandir sus reinos y mostrar fuerza frente a los enemigos. Muchos consejeros de Judá veían la oportunidad como un camino hacia la gloria y presionaban a Josafat para aceptar. Pero el joven rey recordó las lecciones de su fe y la advertencia de Dios. Antes de decidir, Josafat pidió consultar al Señor. Reunió a los sacerdotes y profetas en Jerusalén, buscando discernimiento. Señor, guía mis pasos. Que mi reino no se desvíe por alianzas peligrosas ni por ambición, sino que toda decisión sea conforme a tu voluntad. Acab no estaba acostumbrado a que un aliado dudara o cuestionara sus planes. Josafat, con valentía y humildad, desafió la presión política y la tentación de poder. Finalmente, un profeta enviado por Dios confirmó lo que Josafat ya intuía. La alianza sería desastrosa si se basaba en conveniencias humanas y no en la obediencia divina. Josafat, consciente del peligro, decidió actuar con sabiduría y retirarse de la campaña, demostrando que la verdadera fuerza de un rey está en la fidelidad a Dios, no en la conquista de territorios. Sin embargo, esto no significó que la situación fuera fácil. Algunos nobles y soldados dudaron de la decisión,
temiendo la reacción de Acab y la posibilidad de perder prestigio o influencia. «No temáis», les dijo Josafat con firmeza. «La victoria más grande no siempre se gana con armas. A veces se gana con obediencia y discernimiento». La tensión creció cuando se acercó la fecha de la batalla. Acab insistía y algunos soldados murmuraban dudas, pero Josafat mantuvo la calma. Preparó a su ejército no solo en estrategia, sino en fe. Los soldados fueron instruidos para confiar en Dios y actuar con unidad. Además, Josafat, fiel a su estilo, incorporó música y alabanzas en la preparación, recordándoles que la fe es un arma poderosa en cualquier guerra. El día de la batalla llegó, y la prueba se convirtió en un ejemplo de la sabiduría y fe de Josafat. Aunque no estaba directamente en combate con sus hombres, su liderazgo inspiró respeto y obediencia. Gracias a su discernimiento y valentía, Judá evitó la trampa de Acab y la derrota asegurada, demostrando una vez más que el rey que confía en Dios no necesita depender de alianzas humanas dudosas para proteger a su pueblo. Josafat enseñó a su ejército y al pueblo que el verdadero coraje no siempre se mide en espadas y escudos, sino en la capacidad de discernir, obedecer y guiar con justicia y fe. Los aldeanos, al escuchar la historia de la alianza fallida, comprendieron que las decisiones sabias y fieles a Dios superan cualquier beneficio temporal o promesa de poder. El capítulo cerró con Josafat regresando a Jerusalén, reflexionando sobre la lección aprendida. Incluso los desafíos políticos y las presiones externas pueden ser oportunidades para demostrar fe, valentía y sabiduría, dejando un legado duradero para Judá y para futuras generaciones. Tras evitar la trampa de la alianza con Acab, Josafat comprendió que la fortaleza de Judá no solo dependía de ejércitos y estrategias, sino de la unidad y fe del pueblo. Así que dedicó gran parte de su reinado a consolidar la enseñanza de la ley de Dios y reforzar la justicia en todas las aldeas. El rey envió jueces y maestros a cada ciudad, asegurándose de que la justicia se aplicara con rectitud y que las familias aprendieran a vivir conforme a la ley. Sin embargo, Josafat no se conformaba con la enseñanza tradicional. Quería que la fe fuera una experiencia viva y divertida para todos, desde niños hasta ancianos. Por eso, organizó festivales de música, danza y juegos educativos. Los aldeanos participaban en representaciones teatrales de historias bíblicas, competiciones de conocimiento sobre la ley y canciones de alabanza al Señor. Josafat a menudo se unía, tocando instrumentos, contando historias y hasta haciendo bromas con los niños, recordándoles que la obediencia a Dios puede ser alegre y llena de creatividad. Al mismo tiempo, el rey fortaleció la administración del reino. Mejoró caminos, fortificaciones y sistemas de comunicación entre ciudades, asegurando que los recursos llegaran a todas partes y que el comercio se desarrollara con justicia. Además, supervisó que las tropas estuvieran siempre preparadas, pero también disciplinadas y llenas de respeto por la ley y la moral. Uno de los desafíos más grandes de este periodo fueron los enemigos menores que buscaban aprovecharse de Judá. Algunos jefes rebeldes intentaban saquear aldeas o corromper líderes locales. Josafat enfrentó estos problemas con una combinación de estrategia, justicia y oración. En ocasiones, los ejércitos de Judá se desplazaban para prevenir conflictos, y al mismo tiempo, el pueblo era guiado a orar y proclamar alabanzas, demostrando que la fe era un arma poderosa contra la injusticia y la violencia. Josafat también entendió la importancia de la educación espiritual de los líderes. Reunió a jueces, sacerdotes y maestros, instruyéndolos en cómo aplicar la ley con justicia, enseñar con paciencia y mantener la unidad del pueblo, recordándoles que la corrupción y la desobediencia podían debilitar incluso al reino más fuerte. Durante este tiempo, la fama de Josafat creció más allá de Judá. Los reinos vecinos admiraban su sabiduría, valentía y la paz que lograba mantener sin depender de la fuerza bruta. Incluso sus enemigos reconocían que un rey guiado por Dios era mucho más formidable que uno que solo confiaba en armas y alianzas políticas. El capítulo cerró con Josafat sentado en los jardines del palacio, observando a los niños jugar, a los aldeanos cantar y a los líderes enseñar. Reflexionaba sobre las lecciones aprendidas. La verdadera fuerza de un rey radica en la fe, la justicia, la unidad del pueblo y la alegría de vivir según los caminos de Dios. Josafat entendió que cada festividad, cada enseñanza y cada decisión justa construían un reino fuerte no solo en territorio, sino en corazón y espíritu. Judá se convirtió en un ejemplo vivo de cómo un liderazgo fiel y sabio puede transformar una nación y dejar un legado duradero. A medida que Josafat envejecía, su reinado se caracterizaba por paz, justicia y prosperidad. Sin embargo, sabía que cada día traía nuevos desafíos, y que la verdadera prueba de un rey no era solo en su juventud, sino mantener la fe,
la sabiduría y la unidad del pueblo hasta el final de sus días. Uno de los retos más significativos fueron los enemigos que aún buscaban aprovecharse de Judá. Aunque los grandes ejércitos habían sido derrotados gracias a la fe y la estrategia, pequeños grupos de invasores y traidores internos persistían. Josafat respondió con su característica combinación de oración, música y preparación militar. En lugar de recurrir a la violencia inmediata, enviaba mensajeros, organizaba defensas y guiaba al pueblo a la oración colectiva, demostrando que la fe activa es más poderosa que la fuerza bruta. Al mismo tiempo, Josafat puso especial atención en preparar a la próxima generación. Sus hijos y líderes jóvenes recibieron instrucción en justicia, estrategia, diplomacia y sobre todo, fe. Josafat les decía: un reino no perdura solo por ejércitos ni riquezas, se mantiene con justicia, sabiduría y obediencia a Dios. Aprended a liderar con corazón y con temor del Señor. Durante los últimos años de su reinado, Josafat también enfrentó desafíos políticos internos. Algunos nobles querían tomar ventaja de la edad del rey para influir en las decisiones del reino. Pero Josafat, firme y sereno, aplicó justicia con equilibrio y firmeza. Siempre recordaba al pueblo que un líder justo no se deja corromper ni desviar por intereses personales, y que la unidad del reino era esencial para su prosperidad. El rey no descuidó la espiritualidad de Judá. Continuó promoviendo festivales, enseñanzas y peregrinaciones, asegurándose de que la gente conociera la ley de Dios y los relatos de los profetas. La combinación de fe, educación y diversión hacía que todos participaran activamente, y Judá se consolidaba como un reino fuerte, justo y alegre, un ejemplo para los pueblos vecinos. Uno de los momentos más recordados de este periodo fue cuando Josafat, junto con líderes y aldeanos, celebró una gran peregrinación a Jerusalén, combinando música, danza y dramatizaciones de historias bíblicas. Los aldeanos aprendieron sobre las victorias del pasado, la importancia de la obediencia y la alegría de servir a Dios, reforzando así la identidad y unidad del reino. El capítulo cerró con Josafat en su palacio, reflexionando sobre su reinado. Observaba a los niños jugar, a los líderes enseñar y al pueblo cantar alabanzas. Sabía que su verdadero legado no era la expansión territorial ni las victorias militares, sino un reino fortalecido en fe, justicia y unidad, con un pueblo que honraba a Dios y vivía en armonía. Josafat entendió que su vida había sido una oportunidad para mostrar que un rey puede ser valiente, sabio y justo, pero la verdadera grandeza proviene de guiar a su pueblo con fe, alegría y obediencia a Dios. Con los años, Josafat había demostrado ser un rey justo, sabio y lleno de fe. Judá florecía, el pueblo vivía en paz, la ley de Dios se enseñaba en cada ciudad, y la unidad y alegría se sentían en cada rincón del reino. Pero Josafat sabía que ningún reinado es eterno, y que el verdadero legado de un rey no se mide solo en años de gobierno, sino en lo que deja en los corazones de su pueblo. En sus últimos días, Josafat recorrió Jerusalén y las aldeas cercanas, despidiéndose de su gente y recordándoles la importancia de la fe, la obediencia y la justicia. Hablaba con niños, jóvenes y ancianos, enseñando historias de los profetas, relatos de victorias y derrotas, y sobre todo, la lección más importante, la verdadera fortaleza de un reino está en su corazón espiritual, no solo en su ejército. A veces, en las noches, Josafat se sentaba en el palacio con sus hijos y les contaba sus experiencias, mezclando humor y enseñanzas. Recordad siempre, decía con sonrisa y voz firme, que un rey puede tener ejércitos poderosos y alianzas estratégicas, pero si olvida a Dios, todo está perdido. La verdadera victoria está en obedecerlo, enseñar justicia y mantener unido al pueblo con alegría y fe. Incluso los reinos vecinos reconocían su legado. Judá se convirtió en un ejemplo de paz, sabiduría y fe, y muchos viajaban para aprender de la manera en que Josafat gobernaba, combinando estrategia, educación, música, festivales y oración. Nadie olvidaba que un joven rey había transformado Judá no solo con espada, sino con oración, justicia y creatividad. Antes de su partida, Josafat instituyó programas de educación permanente, fortaleció los sistemas de justicia y asegurándose de que los jueces, sacerdotes y líderes jóvenes continuaran guiando al pueblo según la ley de Dios. Cada decisión reflejaba su deseo de que Judá permaneciera fuerte, unido y fiel al Señor, mucho después de que él dejara el trono. Finalmente, Josafat murió rodeado de su familia, líderes fieles y un pueblo que lo amaba. Su muerte no fue un final triste, sino una celebración de una vida vivida con propósito, fe y justicia. Los aldeanos cantaban alabanzas, los niños recordaban sus historias divertidas y los líderes transmitían sus enseñanzas a futuras generaciones.
El legado de Josafat perduró como un modelo de liderazgo fiel y sabio. Demostró que un rey puede ser valiente y astuto, pero la verdadera grandeza proviene de obedecer a Dios en cada decisión, enseñar justicia y sabiduría a todo el pueblo, mantener la unidad y alegría del reino, combinar la fe con creatividad, diversión y cercanía con la gente. Así, Judá continuó prosperando, y la historia del rey Josafat se convirtió en una inspiración eterna, recordando que un líder que guía con fe y corazón deja un legado que ni el tiempo ni los desafíos pueden borrar. Así concluye la increíble historia del rey Josafat, un hombre que demostró que la fuerza verdadera no está en los ejércitos ni en alianzas humanas, sino en un corazón lleno de fe, obediencia y justicia. Que su vida nos inspire a ser líderes en nuestra familia, comunidad y vida espiritual, recordando que Dios guía a quienes confían en Él y actúan con rectitud. Que su legado de alegría, sabiduría y fe nos acompañe cada día. Adoremos, confiemos y sigamos su ejemplo.